Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alan Fabián Aguiluz Juárez y en esta diapositiva explicaré qué es el juicio oral. El juicio oral es la fase central del proceso penal acusatorio en México, en la que se garantiza el principio de inmediación, publicidad y contradicción. En esta etapa las partes presentan sus pruebas, argumentos y alegatos ante un juez o tribunal, quien determinará la responsabilidad penal del acusado. Podemos decir que además el sistema de justicia penal contempla diversos recursos procesales para impugnar resoluciones judiciales y modos simplificados de terminación del proceso, que permiten concluir anticipadamente el procedimiento de ciertos casos. Como podemos ver en esta diapositiva, explicaré cuáles son las fases del juicio oral. El juicio oral en el sistema penal acusatorio mexicano se divide en varias fases que permiten garantizar el derecho de defensa, la contradicción y la resolución justa de la causa penal. Podemos decir que ante el juicio se realizan una serie de procedimientos previos que garantizan que el juicio se lleve a cabo de manera adecuada. A esta fase se le llama fase de preparación o etapa preliminar, donde el juez de control revisa si existen suficientes pruebas para llevar el caso a juicio. De ser así, se realiza la citación de testigos y peritos, que declararán en el juicio. Y por último, se hace la asignación del tribunal de enjuiciamiento. A continuación pasaremos a nuestra segunda diapositiva. En esta segunda diapositiva se explica el desarrollo del juicio oral. La fase del juicio oral es la etapa principal donde se desahogan las pruebas ante un tribunal de enjuiciamiento y se determina la culpabilidad o inocencia del acusado, donde presentamos la presentación de desahogo de pruebas que se realizan mediante interrogatorios y contrainterrogatorios a testigos, peritos y asimismo también al acusado, donde también se presentan documentos y evidencias. Y no podemos olvidar que también se integra los alegatos de clausura, donde cada parte expone sus conclusiones finales y su argumento, por qué el acusado debe ser condenado o absuelto. Asimismo, podemos también observarlo en esta tercera diapositiva. Como bien dije hace un momento, existe el interrogatorio y contrainterrogatorio. A continuación pasaremos a nuestra cuarta diapositiva, que aquí, como bien se dice, es la deliberación y emisión de la sentencia. Es la tercera fase, llamada resolución o sentencia. El tribunal emite su fallo sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Se realiza la lectura del fallo, donde se da a conocer públicamente la decisión tribunal. Por lo consiguiente, se determina la pena o absolución, es decir, si el acusado es encontrado culpable. Se establece la sanción correspondiente y si es absuelto, se ordena su inmediata libertad. A continuación pasaremos a nuestra quinta diapositiva, que son los recursos en el juicio oral, tan importantes. Existen distintos tipos de recursos en el juicio oral, dependiendo del tipo de resolución que se impugna y su finalidad. En esta diapositiva hablaremos del recurso de revocación. Es el recurso más simple y se interpone cuando una de las partes se considera que el juez tomó una decisión incorrecta durante la audiencia, donde la solicita al mismo juez que dictó la resolución que la revoque y modifique de inmediato. Por otra parte, el recurso de apelación se interpone contra resoluciones que afectan derechos fundamentales y es revisado por un tribunal superior. En este recurso puede y procede contra resoluciones como actos de vinculación a proceso, sentencias condenatorias absolutorias o resoluciones sobre medidas cautelares. A continuación pasaremos a nuestra quinta diapositiva, que es donde explicaremos cuál es el recurso de casación. No olvidemos que el recurso de casación, donde se usa cuando se considera que la sentencia final tiene errores graves en la aplicación de derecho. Este recurso es resuelto por un tribunal de casación o un tribunal superior. Dicho recurso procede en casos donde se aplicó incorrectamente la norma penal, sustantiva o procesal, cuando también existen contradecisiones en la audiencia y en la sentencia. Por último, cuando su violación de derechos fundamentales del acusado o víctima.
A continuación pasaremos a nuestra séptima diapositiva, que viene siendo los modos simplificados de terminación del proceso penal. Estos modos simplificados de terminación del juicio oral, donde en algunos casos el juicio oral puede terminar antes de llegar a una sentencia, mediante los siguientes mecanismos. Criterios de oportunidad, donde el Ministerio Público puede decidir no ejercer la acción penal en delitos menores o cuando no existe interés público en la persecución del caso. Por otra parte, existe la suspensión condicional del proceso, donde se otorga al imputado la posibilidad de cumplir ciertas condiciones a cambio de que se suspenda el proceso penal. Asimismo, pasaremos a nuestra última diapositiva, que también hablaremos de los mecanismos, procedimiento abreviado y acuerdos reparatorios. Otro modo simplificado son los acuerdos probatorios, donde las partes pueden llegar a un acuerdo extrajudicial para solucionar el conflicto sin la necesidad de continuar con el juicio. Podemos decir que los recursos en el juicio oral son herramientas fundamentales para garantizar un debido proceso y corregir decisiones que puedan ser injustas o ilegales. Su correcta aplicación permite fortalecer el Estado de Derecho y a su vez la protección de los derechos humanos en el sistema penal. Les agradezco mucho su participación.